noches. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Perspectivas. Estamos acompañándole totalmente en vivo desde las instalaciones de Canal 44. Enrique, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo están todos? Un martes más en Perspectivas, ya metidos en el periodo de intercampañas y con definiciones, sobre todo, Belén, algunas a nivel local, que fue el caso del Partido Movimiento Ciudadano, que tuvo su proceso interno en la llamada Asamblea Electoral Estatal, y sobre todo definiciones a nivel nacional en los estados que podríamos considerar como los peces gordos para la siguiente elección, ¿no? Unos más por el tema de su relevancia nacional, como es el caso de Nuevo León, que bueno, es un estado que aglutina el 10% del Producto Interno Bruto, y otros porque son estados que verdaderamente han estado en condiciones políticas muy complicadas, ¿no? Guerrero, Michoacán, son ejemplos de esos temas, ¿no? Digamos que serán elecciones especialmente vigiladas. 9 estados en total estarán eligiendo gobernador en este año, el 7 de junio del año 2015, y la mayoría de los partidos, o más bien los partidos, ya tienen en la mayoría de las entidades quiénes van a ser sus candidatos. El Partido Revolucionario Institucional es el único que ya ha nombrado sus 9 candidatos. El resto están en procesos, algunos van por unanimidad, otros están en asamblea, otros todavía, Enrique, están perfilando la posibilidad de algunas alianzas, pero en términos generales casi la lista está completa. Lo que me resulta relevante, así como de primera instancia, Belén, es que vemos que dentro de, digamos, el culto que hay a la dedocracia en México ya hay varios feligreses, ¿no? Antes, la crítica al Partido Revolucionario Institucional, a este partido que gobernó durante más de 7 décadas el país, era que pues su poca democracia interna permitía que el presidente de la República o que los gobernadores eligieran a sus candidatos afines. Bueno, esa práctica en el PRI sigue existiendo, ¿no? La dedocracia, un poquito aderezada con asambleas de delegados y con algunas cosas. Pero creo que dentro de la feligresía a esta dedocracia también tenemos al PAN, que tampoco está haciendo procesos internos. En algún momento, por ejemplo, Nuevo León sí hizo, pero en otras eligió a dedo, como es el caso de Colima con el candidato Jorge Luis Preciado. Pero, digamos, en el Partido de la Revolución Democrática, que siempre había sacado pecho por esta democracia interna, les salía mal, hay que decirlo, ¿no? En general, las elecciones internas del PRD les salían pues muy mal, ¿no? Porque en realidad veíamos urnas robadas, embarazadas, ¿no? Eran problemas para poder generar procesos internos muy claros, pero sin embargo había por lo menos una apuesta por tratar de democratizar los procesos de decisión electoral. Aquí vemos que prácticamente en todos los partidos políticos, quitando el PAN en algunos estados, pues lo que ha reinado es la dedocracia, ¿no? De quien en ese momento está por encima de todos en el partido político. En el caso del PAN, claramente el peso de Gustavo Madero ahorita prácticamente no tiene correspondencia. Y en el caso del PRD, los chuchos, que de poco en poco hemos visto que se han ido quedando solos, ¿no? Claro, y es que me parece, Enrique, no sé cuál sea tu percepción, que como dicen coloquialmente, el horno no está para bollos, los partidos no se quieren arriesgar y entonces prefieren elegir directamente a un candidato que les pueda garantizar por lo menos dar una pelea en aquellas entidades donde no tienen del todo seguro el triunfo. Si te parece, vamos entrando a la revisión general de cada una de las entidades. Guerrero, por ejemplo, Guerrero, que ha sido considerado hoy por hoy uno de los estados con mayores índices de violencia, en una situación crítica que incluso ha trascendido a nivel internacional y donde incluso la situación política pues es endeble, ha habido cambios en la gubernatura a propósito del tema Ayotzinapa y es una entidad donde ya están electos los candidatos. Por el PRI, Héctor Antonio Astudillo Flores, sí. Él fue electo, como bien lo decías, por unanimidad de delegados. Por la dedocracia. Era una convención estatal, digamos un poco ahí maquillado el proceso, pero finalmente resultó electo. Él ha sido diputado local, senador, alcalde de Chilpancingo en 2 ocasiones y también fue candidato a la gubernatura ya por su partido en el año 2005 cuando ganó la elección el perredista muy cercano a Manlio Fabio Beltrones. Es digamos, uno de los personajes más cercanos a Manlio Fabio Beltrones durante varios años en la política del PRI. Así es. En el caso del PRD, hay que decirlo, ahí hay tal vez una de las pocas sorpresas de esta jornada de elección. Beatriz Mojica. Hay que recordar que en un primer momento se iba a apostar por Sofío Ramírez. Sofío, una figura muy cercana, un amigo incluso personal del gobernador Ángel Aguirre. Se prefiere ir con otro, si se puede decir aguirrista, o con otra aguirrista que es Beatriz Mojica, pero que en realidad pues era secretaria de Desarrollo Social del mismo gobierno de Ángel Aguirre. Es decir, creo que en el caso de Guerrero, el PRD no entendió muy bien la elección, ¿no? De lo que sucedió el 26 de septiembre en Ayotzinapa. Y en el caso del PAN es un candidato más o menos competitivo, que en la última encuesta de Guerrero que publicó Consulta Mitofsky es el que
figuraba ya en doble dígito, 12, 13 puntos. Sin embargo, hay que decir que el PAN tiene muy pocas posibilidades en Guerrero, históricas. Incluso en la última elección donde fue electo Ángel Aguirre, el candidato del PAN se bajó y dejó desierta la elección para apoyar la victoria de Ángel Aguirre en aquel momento, en 2011. Así es, en aquella ocasión, en el año 2009, el PAN había postulado a Marcos Parra y como bien lo mencionas, finalmente... Fue 2011. 2011, la perdón, sí, 2011, y finalmente terminó declinando a favor de Ángel Aguirre, gobernador hasta el año pasado, que se nombra a Rogelio Ortega, luego de que Ángel Aguirre pues, solicita licencia al cargo. Y antes todavía de que se barajara la posibilidad de Sofío Ramírez como una carta fuerte del PRD a nivel local, hay que decir que también estaba la carta de Armando Ríos Peter. Armando Ríos Peter es una de las figuras con más peso en Guerrero, muy cercano a Marcelo Ebrard. Sin embargo, dio un paso al costado en el PRD y parece, digamos, que está tomando opciones, pero no estará en la boleta. Más bien, Movimiento Ciudadano irá con, que ahorita olvidé su nombre, el alcalde de Acapulco. Que ahorita se me fue su nombre, el alcalde de Acapulco de Movimiento Ciudadano, que está bien posicionado en las encuestas. Por cierto, hay que decir, Acapulco es el corazón económico de Guerrero, e irá con ese candidato a la siguiente elección. Fíjate que Ríos Peter hubiera sido un buen candidato. Es el que mejor figuraba en las encuestas. Es un hombre joven, muy involucrado en la vida política del país, como decías, muy cercano a Marcelo Ebrard, pues como de estos políticos que están presentes permanentemente y con ideas mucho más progresistas, ¿no? En algunos sentidos. Entonces, bueno, pues al final creo que es Luis Walton, ¿no? El alcalde de Acapulco, Luis Walton. Y yo quería ponerle otro apellido, pero no tienes toda la razón. Es Luis Walton, sí. Muy bien. Es otro que también, por cierto, tiene posibilidad de competir, no creo de ganar la elección, pero posibilidad de competir seriamente, ¿no, Guerrero? Bueno, y nada más mencionar que en el caso de Guerrero se van a elegir 81 alcaldes, 46 diputados, además, por supuesto, de diputados locales y federales y gobernador, como ya lo decíamos. Exacto. Lo decíamos también que el Instituto Nacional Electoral pues ha dicho que estará vigilando especialmente este proceso. Michoacán es otro foco rojo. Ahí repiten 2 de los 3 candidatos del último proceso electoral. Hay que recordar que en la última elección, también de 2011 en Michoacán, de los 3 candidatos, fue una elección a tercios, 2 candidatos subieron de 30 puntos. Silvano Aureoles, que ahorita va por el PRD, tuvo 28, es decir, fue una elección muy cerrada. Repite Luisa María Calderón, hermana del presidente Felipe Calderón, como la candidata del PAN, y el PRI va con Chon Orihuela, que es un candidato pues, de mucha base en Michoacán, por cierto, con muchos negocios en Jalisco, muy conocido en el priismo también local en Jalisco, y bueno, pues veremos. Se ve complicado por lo que ha pasado en el PRI en las últimas semanas, que el PRI compita, pero al fin y al cabo Michoacán es de los pocos estados realmente tripartidistas. Así es, hace algunos años se consideraba bastión perredista, ha dejado de serlo, se ha dado la alternancia. Exacto, hay zonas, digamos, ¿no? Está muy repartido Michoacán, de pronto las zonas urbanas están más cercanas al PAN, la zona de la costa está más cercana al PRD, una parte de Tierra Caliente, ¿no? Es decir, está bastante dividido el estado y sí es un estado netamente tripartidista, ¿no? Ojo con Luisa María Calderón, ¿eh? Luisa María Calderón es una candidata sólida, Silvano Aureoles también, y aparte, lo que se ha dicho mucho es que a los Pinos Silvano Aureoles no les molesta. Bueno, hemos visto bastante coqueteo en las últimas semanas, ¿no? Pero desde la precampaña, desde la campaña, muy cercano se decía actualmente el presidente de la Cámara de Diputados. Así es, a Peña Nieto. Bueno, ¿cuál es el contexto en Michoacán? Lo hemos narrado también en los diferentes espacios, la cuestión de la inseguridad, y esto ha provocado incluso movimientos al interior de los órganos gubernamentales. Uno de ellos particularmente es el caso del exgobernador Fausto Vallejo, que es por cuestiones de salud, ¿no? De salud. Él deja el cargo, pide una licencia y nombran a Salvador Jara Guerrero, ex rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, como el sustituto. Algo similar a lo que sucedió en Guerrero, ¿no? Son casos ahí bastante parecidos. Y bueno, la salida del comisionado, que también generó, digamos, el único consenso que ha habido entre los 3 candidatos a la gubernatura de Michoacán fue que se fuera el comisionado y tuvo que dar un paso al costado el comisionado Castillo. Fíjate que, aunque un poco de diferencia de lo que ocurrió en Guerrero con la gubernatura, en Michoacán el motivo, al menos lo que se escribió en su momento, fue la salud, ¿no? del exgobernador, lo cual cayó muy bien en medio de un momento pues que la situación estaba bastante álgida y ya había muchos sectores de la población que pedían un relevo, ¿no? Sí, sobre todo por aquellos videos, no sé si lo recuerdas, Belén, del hijo de Fausto Vallejo reunido con la tuta, ¿no? Que fueron
videoescándalos a nivel nacional. Así es. Y ya lo adelantabas, Enrique, Nuevo León, un estado también que elegirá gobernador el próximo 7 de junio, con mucha presencia en el país, ¿no? La joya de la corona, y donde hay que decir, Nuevo León tal vez es el único estado donde podemos decir que hubo realmente sorpresas, ¿eh? Los dos candidatos que van o que pueden ganar, que son los candidatos del PRI y del PAN, en realidad no estaban en el radar. Si vemos los medios de comunicación, los periódicos hace 6, 7, 8 meses, parecía un enfrentamiento cantado entre Ildefonso Guajardo, que es secretario de Economía, el candidato pues, casi automático de Los Pinos, ¿no? Ildefonso Guajardo, contra Margarita Arellanes, que es alcalde de Monterrey, y que no sé si recuerdas, Belén, muy polémica porque le entregó las llaves de la ciudad a Dios, ¿no? Se hizo famosa Margarita Arellanes porque pues, se sacó de la chistera eso de entregarle las llaves de la ciudad a Dios. Ese parecía el enfrentamiento, Margarita Arellanes versus Ildefonso Guajardo. Sin embargo, al final quedan dos candidatos que no eran, es la senadora Ivonne Álvarez por parte del PRI y por el parte del PAN, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, que sí es una sorpresa porque, digamos, todo se pensaba que Margarita Arellanes tenía todo para ganar la elección interna del PAN y la termina ganando Felipe de Jesús. En tal vez la mayor sorpresa del proceso de internas que vivió el país en los últimos días, ¿no? Partidos de izquierda, no hay todavía candidatos, al menos registrados oficialmente, y estamos en espera de que el fenómeno ocurra. independiente en Nuevo León es un tema a tomar en cuenta, sobre todo por el caso de Cloutier y por el caso de Jorge Castañeda, que está muy cercano a los movimientos de grupos de candidatos independientes en Nuevo León. Creo que ahí los candidatos independientes pesarán más que en otros lugares del país. Por cierto, y ahora que lo mencionas, hay 17 mexicanos que están contendiendo por una gubernatura en la entidad, 17 mexicanos independientes. Independientes. Así bueno. que hay 17 candidatos independientes buscando una gubernatura. Decir que en el caso de Nuevo León actualmente gobierna el priista Rodrigo Medina y que el Partido Acción Nacional es considerado, de acuerdo a las estadísticas, pues la fuerza política con menor porcentaje de votación, ¿no? En esta entidad. Enrique, tenemos que hacer nuestra primera pausa. Y digo, nada más para cerrar en ese tema, Movimiento Ciudadano también eligió sus candidatos, 94 alcaldías, 22 a diputaciones, y se elegirán plurinominales esta semana. ¿Y qué crees? No hubo sorpresas. Enrique Alfaro va a Guadalajara y Pablo Lemus va a Zapopan. A diferencia de lo que nos dijo aquí Enrique Alfaro, que podía haber sorpresas. Me parece que es un tema importante que hay que dedicarle unos minutitos. ¿Te parece si vamos a la pausa y regresamos, si nuestros invitados nos lo permiten? Les robamos 3 minutitos y comentamos sobre esto. Vámonos a la pausa, regresamos con más. Estamos de regreso en Perspectivas y nos quedamos, Belén, con un tema al aire. El Movimiento Ciudadano en Jalisco no hubo sorpresas, los mismos candidatos prácticamente que se pensaba que iba a haber. En Zapopan, Pablo Lemus; en Guadalajara, Enrique Alfaro; en Tlajomulco, Alberto Uribe; en Tlaquepaque, María Elena Limón, que digamos fue la que buscó la candidatura desde el principio. Y bueno, pues en general no hubo sorpresas en Movimiento Ciudadano. Donde sí hubo sorpresas fue en el PRD Nacional, donde dos peces gordos del partido, Marcelo Ebrard por un lado y por el otro René Bejarano, pues se quedan sin candidaturas plurinominales y se quedan fuera de las listas, ¿no? La pregunta es si realmente se van a quedar fuera del proceso electoral del 2015. Fuera del proceso, no. Eso sí. ¿Buscarán abrigo en Movimiento Ciudadano? Pudiera ser. Uno de los dos. En Morena. En Morena. En Morena. René Bejarano puede ser en Morena, Marcelo Ebrard lo veo más cercano a Movimiento Ciudadano. Vamos a ver qué pasa. Mencionar nada más que en la asamblea del domingo, en Jalisco, se sometieron a votación 300 precandidatos, establecieron candidatos en 94 municipios, con un porcentaje de 20% para militantes y 80% para candidatos externos, sin militancia en Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues un proceso que aún no termina, hay que señalarlo, es solamente, digamos, una primera parte. Yo se lo pregunté en radio al presidente de Movimiento Ciudadano, Hugo Luna, el día de ayer. Le decía, de pronto la crítica de Movimiento Ciudadano a los partidos políticos tradicionales pues es bastante severa, y cuando vemos cómo se toman las decisiones para las candidaturas, pues parece muy al estilo de los partidos políticos tradicionales, ¿no? Con una asamblea de delegados, donde en realidad ninguno tiene ningún origen democrático de voto de la militancia, sino que son gente elegida por la dirigencia para tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en Jalisco nos quedamos sin la oportunidad de vivir un verdadero proceso democrático de elección de candidatos en ningún partido político, tal vez en el PAN, ¿no? En el caso de Guadalajara y...
una tradición, digamos, como mucho más añeja en realizar asambleas y elegirlo directamente desde la militancia, ¿no? Bueno, Enrique, gracias a nuestros invitados por concedernos estos minutitos y ahora sí, los presentamos. De mi lado derecho, sin que eso sea ningún tipo de criterio ideológico, tenemos a Vicente Viveros, consejero, consejero del ITAI. ¿Qué tal, Enrique Belén? Mario, buenas noches. Muy buenas noches. Y a Mario Ramos, consejero electoral del IEPC. Aquí en el centro, muchas gracias. Aquí en el centro, mucho más, En el mucho más centro moderado. izquierda, ¿no? En el centro izquierda. En el centro izquierda. Y aprovechando Saludo. que los tenemos a los dos y que son representantes de dos de los organismos constitucionalmente autónomos que tenemos en Jalisco, preguntarles, pues digamos, los organismos constitucionales autónomos fueron una figura que nos ayudó en México a de alguna forma darle criterio y legitimidad a la transición democrática. ¿Qué salud guardan los organismos? ¿Cómo los ven? ¿Cómo los califican? Sobre todo con los retos en términos de transparencia y electorales. Empiezo contigo, Vicente. Bueno, viven una etapa de incertidumbre. Espero que Mario coincida conmigo. Recién la reforma electoral se aplica en este proceso 2015, tanto a nivel local como a nivel federal. Veremos cómo del papel a la terca realidad suceden las cosas. Vamos a experimentar, la verdad es que vamos todos a conocer cómo funciona el entramado institucional en materia electoral. Afortunadamente, para los institutos electorales, ese periodo ya pasó. El periodo para los institutos de transparencia se vive en estos días, en estos momentos en los que el Senado de la República y después la Cámara de Diputados van atrasados en la reforma constitucional en materia de transparencia que ellos mismos se plantearon para que estuviera terminada o estuviera emitida la Ley General de Transparencia el pasado 7 de febrero. Hoy es el día -10, yo diario en Twitter voy contando los días en negativo, -10 y la expectativa, ayer hubo una reunión de los comisionados del IFAI con los senadores de las Comisiones Unidas, es que la semana entrante ya se discuta un dictamen en el seno de estas comisiones para que pase al Pleno del Senado y posteriormente a su periodo en la Cámara de Diputados. Entonces, sí vivir una situación de incertidumbre en este momento de saber en qué términos quedará la ley general y si refleja realmente lo que quedó establecido en la reforma constitucional. Mario. En el tema del sistema electoral mexicano actual, como bien dice aquí nuestro amigo Vicente, bueno, ya pasamos esa parte de incertidumbre. Una reforma que se aprobó recientemente con algunos cambios muy importantes. El INE se ha puesto las pilas a establecer reglamentos, lineamientos y en los organismos locales procesando esos cambios, ¿no? Creo que en este momento podemos decir que está todo marchando bien, en curso, el proceso se está desarrollando, las etapas se van cumpliendo, hay una excelente relación, comunicación, procesando esta reforma entre el INE y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, claro, con muchos retos hacia adelante en las próximas semanas. Pero digamos, más allá de los entramados legales o jurídicos, en términos de credibilidad ciudadana, digamos, porque estos organismos nacieron con muchísima legitimidad, porque se les dio autonomía, independencia, consejeros externos, autónomos. Actualmente, después de, ¿qué llevaremos? Prácticamente 2 décadas de consolidación, ¿cómo lo ven en términos de lo que la ciudadanía esperaba de este tipo de organismos? A ver, creo que hay, desde mi punto de vista, hay dos partes. Con altibajos, como en todos, pero el problema que vive el país en este momento de credibilidad de las instituciones públicas nos agarra a todos de manera transversal, independientemente si eres del judicial, del ejecutivo, del legislativo, municipal, estatal, federal o un organismo gobierno constitucional casi, autónomo. Es casi. gobierno, así es. Entonces, este es un problema que se ha acentuado mucho a partir del tema de Ayotzinapa y del tema de Tlahtaya y lo que se ha venido recrudeciendo en los últimos meses. Sin embargo, hablo en el caso de Jalisco, las elecciones se siguen desarrollando de manera normal, institucional, se dirimen las diferencias por la vía institucional, tanto en el Instituto Electoral como en el nuevo tribunal, que es un organismo constitucional autónomo, a partir de la reforma, o el federal, y en materia de transparencia, igual, el instituto funciona bien. En Jalisco, del 98% de las solicitudes que se hacen se contestan en tiempo y forma y solamente un 2% se convierte en algún recurso de revisión. Entonces sigue creciendo la cultura, falta mucho por hacer. Somos sanas institucionalmente con un problema de credibilidad que va más allá de nuestras capacidades institucionales. Claro. Mario. Efectivamente, todas las encuestas que preguntan sobre la confianza en las instituciones nos pegan a todos, ¿no? Y los organismos electorales no son la excepción. Hay una baja en la credibilidad, hay una baja en la confianza. Sin embargo, yo diría que no veo, no siento en el ánimo de los ciudadanos que este descontento sobre lo que está sucediendo en el país, violencia, inseguridad, corrupción,
asuntos económicos, todavía ponga en duda la legitimidad de estas autoridades para organizar el proceso electoral. Y tal vez eso tiene que ver con esos 2 décadas de las que mencionas, que tampoco se han visto rebasadas o deterioradas. Ha habido fraudes, errores, irregularidades en los procesos, pero no necesariamente tienen que ver con el proceso electoral, con el conteo de los votos, con el levantamiento de las actas. No han estado alrededor, y podemos hablar más adelante también de esas irregularidades que se escapan de la autoridad electoral, la autoridad que se encarga más de esta parte administrativa, logística de la organización de las elecciones. Hablemos ahora, por ejemplo, de estas 2 instancias, transparencia y Instituto Electoral y de Participación Ciudadana versus partidos políticos. Me parece que los partidos políticos están enfrentando 2 retos inmediatos, no sé si ustedes coinciden con nosotros: la transparencia, lo que hablábamos ya, un padrón de militantes, el hecho de poder abrir estos procesos ante el escrutinio público en la elección de sus candidatos, pero también las reglas claras en cada uno de estos partidos. ¿Cómo han visto ustedes estos dos grandes retos? ¿Se han venido cumpliendo hasta ahora desde la parte de la transparencia, desde la parte electoral? Bien, miren, doy un detalle que no es menor. En el 2014, en Jalisco se tienen registradas 27,811 solicitudes de información a sujetos obligados. ¿Saben cuántos a partidos políticos? 29. ¿Qué? Hay un desfase ahí entre el interés mediático que causan los partidos políticos, particularmente cuando acercan las elecciones, frente a lo que el ciudadano, los periodistas o los académicos. 27,811 solicitudes globales, solo 29 han ido información para partidos políticos. Así es. Hijo, man. Ese es un dato Atención, periodistas. interesante, más allá del propio instituto. Ese es Y el creo que tema. conozco un periodista que lleva 28 de esas 29. Sí, entonces ese es un tema no menor, que va más allá de lo que el propio ITEI puede realizar. Estas son las solicitudes que hicieron. Entrándole a la parte del proceso electoral, nosotros tomamos la decisión por segundo año consecutivo de evaluar los portales de los partidos políticos. Se hizo el año pasado y se va a volver a hacer este año, en aras de tratar de ofrecerle, ojo, post proceso electoral, al ciudadano la evaluación de cómo vino evolucionando el tema de gastos, por ejemplo, de los partidos políticos en sus portales de internet. Si lo fueron subiendo mes con mes, como lo dice la ley de transparencia, el código electoral, la ley electoral tiene otros tiempos, pero como la ley de transparencia cumple años, entonces vamos a hacer una evaluación de cómo se viene progresando mes con mes para, en la segunda parte del año, dar a conocer esta evaluación de cómo los 10 partidos políticos registrados en Jalisco fueron registrando sus gastos. De igual manera se hizo con los programas sociales del gobierno del estado y de los gobiernos municipales. Se evaluará cómo se está publicando la información del gasto y la aplicación de los programas sociales del gobierno del estado y los municipios, también para poderle ofrecer al ciudadano post-elección cómo se vino realizando este gasto y cómo se fue publicando esa información que servirá para el ciudadano y para el periodista o los académicos que seguramente entrarán en análisis profundo de cómo se desarrolló el proceso electoral, no solamente en la parte administrativa que le corresponde al Instituto Electoral, sino en la de análisis de transparencia tanto del gasto de los partidos políticos como del gasto del gobierno del estado y de los gobiernos municipales. Y perdón, antes de pasarte la palabra, Mario, en el caso del análisis que hicieron el año pasado sobre los portales de los partidos, ¿qué resultados tuvieron? Bueno, todos tuvieron algunas observaciones, hay que decirlo, va mucho de la mano de la capacidad institucional de los partidos. PRI, PAN, PRD muy bien evaluados, arriba del 95% y detalles menores. Quien más complicaciones tuvo fue el Partido del Trabajo, que muy a duras penas alcanzó a cumplimentar las recomendaciones del Instituto de Transparencia, hará apenas hace un mes, después de 6 meses de una batalla constante. Una batalla constante que yo estuve muy de cerca, me tocó a mí esa parte del PT, que sin quererlos defender, ni ser defensor de oficio, la verdad es que la capacidad institucional del Partido del Trabajo en Jalisco es pírrica, mínima. Entonces, las condiciones para poder tener más de 100 obligaciones en su portal de transparencia, la verdad es que queda muy lejana. Mario no me dejará mentir, el PT ni siquiera recibe recurso
Público del Estado de Jalisco, porque perdieron esa prerrogativa en la elección pasada, pero bueno, hacen su esfuerzo los partidos y va más o menos en la cantidad del recurso y de la importancia electoral que tienen. Los más grandes cumplen con cierta facilidad y de media tabla hacia abajo en votos se les complica más el escenario. Así es. Hablando de los recursos a los partidos políticos, y hay que decirlo, en los procesos electorales pasados ha sido uno de los principales temas o datos que ha buscado los ciudadanos a través de las solicitudes de transparencia al Instituto Electoral. Siempre le causa interés a la gente saber cuánto dinero reciben los partidos y en qué lo gastan. Aquí me gustaría precisar algo, que con la reforma electoral el tema de la fiscalización de los recursos ya no queda en manos del Instituto Estatal, ¿no? Sí, nosotros estamos a cargo de la parte del financiamiento público de los partidos. 313 millones de pesos van a recibir todos los partidos políticos en 2015, excepto el PT, como lo decía Vicente, 9 partidos van a recibir recursos, pero nosotros los entregamos, ¿no? Ahora estas cuentas, esta contabilidad la tendrán que entregar al INE, ¿no? Tanto de sus gastos ordinarios como los de campaña electoral. Llegarán muchas solicitudes, supongo, como ha sido en procesos electorales pasados, para preguntarnos en qué gastaron los partidos políticos. Bueno, pues nosotros les diremos que ahora es la instancia adecuada para que les dé respuesta de esto, es el INE. Claro. Una cosa es digamos, la transparencia y que los partidos políticos sean capaces de poner en sus páginas más o menos en qué gastan. Y otra, creo, Vicente, y me corregirás, es el tema de la rendición de cuentas. Una cosa es, digamos, tener ahí los datos y otra cosa es saber exactamente en qué se gastan, porque cuando escuchas la cifra de 313 millones de pesos dices, ¿y en qué se gastan esos los partidos políticos? O sea, una cosa es que de pronto tengan facturas para comprobarlo y otra que el gasto sea correcto. En ese tema, ¿cómo ves a los partidos políticos? A ver, que es básica la pregunta que haces y creo que para quienes nos ven es pertinente de explicar. A veces hay desesperación de los ciudadanos o de algunos periodistas o incluso algunos académicos porque se requiere la información con prontitud. Una cosa es el día a día y cómo van subiendo la información y otro es el tema que bien explica Mario y ahorita podrá abundar el tema de la fiscalización. Me refiero a el código anterior. El nuevo Mario nos lo explicará con mucha mayor razón. Pero de que termina el proceso electoral y se gastaron los 200 o 300 millones de pesos a que termine el proceso de fiscalización pueden pasar 2 años. Porque recuerden que los partidos políticos tienen tiempos 3, 6 y anualmente para presentarle al Instituto Electoral en la elección pasada, ahora tienen que hacerlo ante el INE, sus comprobaciones de gastos. La Comisión de Fiscalización o las direcciones de fiscalización de los órganos electorales pueden hacer observaciones a los partidos políticos y ellos tienen la posibilidad de solventarlas y eso nos lleva a otro periodo de 3, 6, 9 meses. Después de que se vota o se llega a la resolución final en la Dirección de Fiscalización o la Comisión de Fiscalización del INE, pasa al Pleno y el Pleno resuelve. Tiene razón, la puede regresar y se hacen tantos cargos a los partidos políticos por estas irregularidades. Ellos todavía pueden irse al Tribunal Electoral y eso nos lleva otros 3 o 4 meses. Entonces, insisto, de que se aplicó el dinero a que termine el proceso de rendición de cuentas por la fiscalización, pueden pasar hasta 2 años por los procedimientos jurídico-administrativos que prevé la propia ley. Entonces, si hay un desfase, lo que vamos a ver publicado en las páginas de internet de los partidos políticos, conforme a la ley de transparencia, puede variar mucho al resultado final que haya cuando se aprueben las cuentas de los partidos políticos de manera definitiva en el Instituto Nacional Electoral. Vamos a ir un corte en perspectivas y volvemos contigo, Mario Ramos, para que nos expliques un poco el proceso de fiscalización y sí, porque tengo entendido que los tiempos se achicaron en esta materia, pero regresamos a perspectivas. Estamos de regreso, transmitiendo totalmente en vivo, así que lo queremos invitar para que participe con nosotros a través de las redes sociales, @canal44tv y en las cuentas personales de una servidora, de Enrique Toussaint, @Belén Zapata M y @EFToussaint con doble S. Prometo que está algún día difícil, me pero lo bueno, aprenderé. un día la vamos a poner ahí para que la gente lo vea. Prometo que ahí algún día me lo está, aprenderé. ya más fácil. Ya está ahí en la pantalla.
por si quiere participar con nosotros con sus comentarios. Hoy nos acompañan del Instituto de Transparencia, Vicente Vivero, y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Mario Ramos. Así que interesantísima la charla, nos había quedado pendiente. Nos quedamos pendiente con Mario Ramos el tema de la fiscalización. Ya explicaba algo Vicente Vivero sobre el tema de lo largo que se puede hacer el proceso de fiscalización. Platícanos cómo quedó en la nueva reforma electoral y si se achicaron los plazos o no. Sí, sí se achicaron. Habrá que recordarle al auditorio que ya existían aquello que se llaman los topes de gastos de campaña, ¿no? Estos topes que establecía el código que no deberían rebasar en los gastos los candidatos y los partidos. ¿Pero qué pasaba con esto? Bueno, muchos candidatos lo rebasaban y no ocurría nada. Ya después de todo este periodo que nos platicaba Vicente, venía una multa, ¿no? Y ya no. Ahora, con estos cambios, el rebasar los topes de pre-campaña podría incurrir el precandidato en una sanción, un delito, que le podrían generar la negativa del registro como candidato. En campaña electoral, si se rebasa el tope, podría anularse la elección. O sea, terminó la precampaña, Mario, y tenía cuántos días ya terminó ese proceso para, digamos, mostrar los gastos. Sí, antes tenía 98 días para mostrar los gastos después de la precampaña. O sea, ya estaba en la campaña, ya estaba terminando. Ahora tiene 47 días. Y para la campaña, antes tenía 158 días y ahora son 37 días. Okay. Se acortaron los plazos. O sea, terminó el 5 de febrero y eso quiere decir que tiene 47 días. O sea, tiene hasta mediados de marzo para hacer la declaración. Las de sus campañas gastos. inician el 5 de abril. Este periodo de intercampaña son 58 días. Está en la posibilidad, o estaría el INE, de decir, rebasaste los topes, tal vez la sanción sea impedirle el registro como candidato. Y en el caso de las campañas, pues se redujo de 158 días a 37 días, ¿no? Sí, una quinta parte. Hay un tema, Mario, si nos lo permites, que quisiéramos abordar y que tiene que ver precisamente con el periodo de precampañas, este periodo que ya concluyó y que se abre como esta especie de veda, pero ¿qué tanto realmente es una veda? ¿Qué sí pueden hacer todavía algunos precandidatos, otros ya candidatos? ¿Y qué no pueden hacer de cara a que inicie ya propiamente el periodo oficial de campañas? Claro, sí, la precampaña de 28 de diciembre a 5 de febrero, 40 días. Y de ahora hasta el 4 de abril, estos 58 días son intercampaña. ¿Qué se puede, qué no se puede hacer? Bueno, pues no pueden hacer campaña, ¿no? En este periodo no tendrá que haber anuncios en radio y en tele, no puede haber espectaculares, bardas, eventos, entrega de propaganda, no puede haber nada. Solo hay que mencionar, tienen 30 días a partir de que se eligieron los candidatos en los partidos para retirar esa propaganda, ¿no? Esto porque la gente ahorita puede todavía observar espectaculares o bardas, bueno, tienen 30 días, no a partir del 5 de febrero, sino a partir de la elección de los candidatos. Hay un partido que eligió el domingo, a partir de ahí tiene 30 días para retirar la propaganda. Toda la publicidad. Y además no se puede hacer nada, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, ¿pueden ir con vecinos, pueden reunirse con ellos o no? Mira, no, aunque también hay quien me ha preguntado, oye, no voy a salir de mi casa todo este tiempo, no puedo hablar, libre. No, claro que... Bueno, habla de otra cosa, no sé, de fútbol. Sí, por supuesto, pueden salir, pueden reunirse, ¿no? No se puede, estos actos anticipados de campaña en los que podrían incurrir, pueden estar por encima de la libertad de expresión, de tránsito, de reunión, ¿no? Pero no, campaña no, actos para solicitar el voto. La ley dice claramente, llamados expresos al voto, o sea, sí tiene que ser un llamado explícito, pero sí podrían incurrir los candidatos, si tienen un evento, reparten propaganda en una sanción que incluso podría llevarlas a que se les impidiera el registro. Y por último, antes de abrir el tema con Vicente, ¿redes sociales pueden hacer algo en redes sociales o también? Sí, en redes sociales, incluso en precampaña, y hay un criterio de la Sala Superior que ya ha mencionado, que ahí, bueno, al final el usuario de redes sociales acude, se agrega o decide seguir a un ciudadano, a un político, y por lo tanto ahí no está la prohibición, ¿no? En redes sociales pueden tener mensajes o seguir los candidatos poniendo sus temas, sus comentarios, ¿no? Oye, Mario, en el caso de los medios de comunicación. Bueno, las entrevistas, por ejemplo, pues no se le puede impedir a un candidato que entreviste, ni a un periodista que entreviste a un candidato. Hay libertad de expresión, sin embargo tendrían que ser cuidadosos de no hacer llamados expresos al voto, no mencionar su plataforma electoral, sus propuestas, en fin, ¿no? Un poco similar a lo que ocurría en precampañas, ¿no? No al llamado al voto,
Sí, aunque hubo una expectativa de que en precampañas pues no podrían hacer nada, que solo iban dirigidas a militantes de partido, pero fueron bueno, el campañas tribunal ya abiertas. resolvió, ¿no? También hay un cambio en la ley. Antes el instituto resolvía el fondo de esas quejas, ahora es el Tribunal Electoral, el Instituto Electoral del Estado y el INE solo resuelven medidas cautelares, ¿no? Es decir, un partido puede interponer una queja, se detiene el acto, baja el espectacular, borra la barda, retiren ese spot. No, los tribunales resolvieron y nos dijeron que lo que hicieron los candidatos, casi en la mayoría de los casos, era legal y era correcto, ¿no? Bueno, pues ahí está el tema de intercampaña, ¿no? Y hay un tema que me gustaría plantearles, empezando contigo, Vicente, que es hace tiempo me acuerdo de haber leído un reporte que creó Integralia, esta organización no gubernamental que dirige Luis Carlos Ugalde, el expresidente del IFE, donde decía que en campaña en realidad solamente 1 de cada 10 pesos que se gastan son públicos, que en realidad el resto es dinero que se gasta en efectivo, de pronto sin notificarlo, en negro, o sea que no se reporta a ninguna agencia. Se necesitan más atribuciones, más dientes para que los organismos de transparencia y los organismos electorales puedan rastrear ese dinero que de pronto pues se ve muy complejo, ¿no? Pagar gasolina, pagar, no sé, ¿se necesitan más atribuciones o cómo podemos atajar ese problema? Miren, es un asunto muy, muy complejo. Pongo yo algo que sucede muy común. Los empresarios de la construcción, particularmente de la construcción, creo que se concentra mucho en ellos. Que llegan con el candidato y le dicen, ¿qué necesitas? No sé, ¿qué te parecen 500,000 playeras? 500,000 playeras. Y le entregan al candidato no 1,000,000 de pesos, no, le entregan 500,000 playeras. Y el candidato reportó en sus gastos al órgano electoral que se gastó 500,000 playeras, pero en realidad en la calle hubo 1,000,000 de playeras, las 500,000 que él pagó, más las 500,000 Y que le hizo compruébale llegar. que fueron esas, ¿Y ¿verdad? cómo le hacemos para comprobar eso? La verdad es que hay un subregistro impresionante en el asunto. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer un estado casi cuasi dictatorial por parte del órgano electoral para no darle el dinero a los partidos políticos y que le dijera a los partidos políticos al órgano electoral, me voy a gastar parte de mi dinero en 500,000 playeras y que el órgano electoral le mandara a hacer las playeras y se las entregara. Sí, bueno, que eso no lo quiere nadie. Sí, no sí, lo sí. quiere nadie. Entonces, habrá que fortalecer más el tema del flujo de efectivo, con controles mucho más serios. O por ejemplo, en los temas observadores, bancarios. que más o menos vayan a los municipios. Así es, ¿no? Para darnos una idea de frente a lo que reportan los candidatos y los partidos, frente a lo que hay en la calle circulando. ¿no? Claro. Entonces, es un tema muy, muy complicado. Claro. ¿Se puede hacer algo, Mario, en ese tema? Pues está complicado porque también los topes de gastos de campaña son bajos. Por decirte un tema, los diputados en proceso electoral, ya en campaña, van a tener un tope de 1,112,000 pesos. Un candidato a diputado local, ¿no? En precampaña tuvieron 222,000 pesos como Perdón, tope. Mario, una campaña decente a diputado en zona metropolitana de Guadalajara, cuando menos te lleva 3 o 4 millones de pesos. Imagínate. Cuando menos. A ver, en Guadalajara, el tope de gastos de campaña, De un candidato a diputado, no digamos a presidente municipal. Claro. 5 millones de pesos. Bueno, la verdad es que hay un desfase importante ahí. O sea, en Guadalajara sería ¿cuánto el tope? 5 millones 5 de millones de Presidente pesos. municipal. Fíjate, un político de larga trayectoria, que no diré el partido político, me comentaba algún día que para ganar Guadalajara se tienen que gastar en torno a unos 100 millones de pesos. 100 millones. Para sí. ganar Guadalajara. Eso quiere decir que si más o menos ganas Guadalajara con unos 300,000 votos, cada voto te está costando unos 300 pesos. ¿No? Es una cifra tremenda y es flujo de efectivo, y creo que de ahí vienen muchos males de pronto del sistema, porque son compromisos, los candidatos tienen que acercarse, como tú decías, a constructores, empresarios, y termina siendo un círculo vicioso, ¿no? Enrique, para las precampañas en Guadalajara el tope era de 1,059,000 pesos, ¿no? Para este periodo de 40 días, para los precandidatos en No se Guadalajara. necesita ser contador para saber que muchos de los candidatos rebasaron esa cifra. Claro, sí, no se necesita. Bueno, ya nos dirá el INE, ¿no? Ya que... Sí, sí. Estas cifras versus otros países, pues es ahí también donde vemos la diferencia, ¿no? ¿Realmente es necesario invertir, gastar tantos recursos en una campaña? Pero fíjate, yo creo que si fuera solamente ese dinero público estaríamos en el paraíso. Yo creo que ese dinero público es una mínima parte de lo que en realidad ves en el gasto de campaña. Que es lo- O sea, que es el parte de problema, que la claro, mayoría la es flujo transparencia, privado, ¿no? como lo decía Vicente,
flujo privado que no podemos contabilizar y que es muy difícil meter en el Rastrear. sistema de transparencia, ¿no? Claro. Bueno, el tema no se agota, señores. Vámonos a la pausa, regresamos ya a la recta final. Se nos está yendo el tiempo, Enrique. Ojalá que Rapidísimo. alcancemos a sacar todos los temas. Vamos a la pausa. Ya estamos de regreso. Muchas gracias por acompañarnos y por continuar con nosotros aquí en Perspectivas. Mario, lo mencionábamos al inicio de este programa. Hay por lo menos el registro de 17 ciudadanos independientes que no pertenecen a un partido político y que aspiran a ser gobernadores en una de las 9 entidades que están en juego este año. ¿Cómo andamos en Jalisco en el tema de candidatos ciudadanos o de precandidatos ciudadanos? Sí, 26 ciudadanos acudieron al instituto para presentar su solicitud, 15 cumplieron con los requisitos, 15 están en este momento en la etapa de recabar el apoyo ciudadano, ¿no? Similar a una precampaña. En este periodo, hasta el 27 de febrero, ellos tendrán que recabar las firmas que corresponden al distrito, al municipio, según lo marca el código, para ver si adquieren la calidad de candidato. En este momento son aspirantes a candidato independiente, ¿no? ¿Hasta qué Son día tiene, 15, Mario, ¿vale? para recabar Hasta el todas las 27 firmas? de febrero hay 10 aspirantes a presidentes municipales y 5 candidatos a diputados locales. El tema del financiamiento que lo mencionaba y nos darás pie, Mario, para hablar entonces desde el ámbito de la transparencia, cómo se puede seguir el caso de las candidaturas independientes. Claro, se ha mencionado que sí hay cierta inequidad, yo coincido con ese aspecto, el código le dejó la vara muy alta a los aspirantes a candidatos independientes, una serie de requisitos, recabar el 2% de firmas del listado nominal del municipio, del distrito al que están contendiendo, pero no solo el 2%, sino que estas firmas provengan del 50% de las secciones electorales, ¿no? Algo complicado. Y en precampaña no tienen financiamiento público, en campaña ya tienen, pero por citar un ejemplo, el municipio más grande de nuestro estado, si el aspirante que está en este momento buscando las firmas, las 23,887 firmas que necesita, si las consigue y adquiere la calidad de candidato, tendrá 75,000 pesos de financiamiento para la campaña durante 60 días. 75,000 pesos. Que en relación, nos decías, con partidos políticos. Bueno, los partidos políticos, ya dijimos, tienen 313 millones, entre esos 9 partidos para todo el año, el PRI tiene alrededor de 80 y tantos millones, que los distribuirá en sus actividades ordinarias o que parece o precandidato específicas. del que está hablando Mario, ojalá no le dieran, pero ni un peso, ¿no? Pero bueno, ya esos son filias y fobias No, particulares. las cifras son realmente de una distancia. Sí, una distancia abismal, tremenda. ¿no? Sí. No hay punto Imposible de comparación. competir. Sí, y hay candidaturas que pueden prosperar. Valle de Juárez, 90 y tantas firmas, probablemente si las Hasta con su obtiene. familia las consigue. Claro. Bueno, tenemos aquí una complicación que he de reconocer, no hemos abordado con pertinencia en el instituto porque no se ha presentado. Si se lograra el tema del candidato en Guadalajara, la gente podría acceder al gasto de los 75,000 pesos que tendría este candidato. Sin embargo, es una asociación civil la que representa, la que tuvo que registrar el Sí. candidato para tener el dinero, no propiamente un partido político. Entonces, el sujeto obligado en la ley es el partido político, no habla De los de candidatos. los candidatos independientes. Entonces, ahí hay un Entonces, desfase ¿cuál sería el sujeto en obligado? La tema. asociación. La asociación. Pero en el caso de las asociaciones civiles, quien tiene que mostrar el gasto es el ente público que se lo entregó. En este caso tendría que ser el instituto. O sea, el IEPC debe transparentar Así es. a los candidatos independientes. Es que es lo que sucede, Poner por las manos ejemplo, al fuego cuando por los, ellos. cuando los gobiernos del Estado le entregan recurso público a alguna asociación civil, que es de manera muy común. Las asociaciones civiles no tienen unidad de transparencia para ir a hacer una solicitud de información. Tú le preguntas a la Secretaría de Desarrollo Social, oye, le entregaste dinero a Cáritas de Guadalajara. Entonces, no es Cáritas la que tiene que comprobarme el gasto, es la Secretaría que le entregó el dinero. Haciendo el símil, quien le entrega el recurso a la asociación civil, los 75,000 pesos, es el Instituto Electoral. Habrá que entrarle al fondo del tema y establecer un criterio junto con nuestro órgano hermano para establecer el criterio que vamos a seguir cuando lleguen solicitudes de información en este Y déjate, la en pongo este más tema. difícil, Vicente, porque nosotros sí les entregamos el dinero, pero las cuentas no nos las van a rendir. Al a INE. nosotros. Al INE, claro. Entonces, es un asunto de carácter federal. La verdad es que hay que hacer un estudio pronto del tema porque seguramente nos llegará
tarde que temprano, Por alguna supuesto. solicitud de O sea, información. fueron temas que cuando se legisló la reforma electoral, tanto a nivel nacional como local, No, nadie lo pensó. Nadie Claro. lo. Hasta ahorita que estamos en el programa, estoy cayendo en el tema. Claro. Oye, y hablando, digamos, ahorita que está todo el debate de si hemos avanzado, si no, si todo lo que hemos construido como país, pues en realidad no ha dado los frutos que pensamos en términos de transparencia electoral. ¿Ustedes cómo lo ven, digamos, en largo aliento? ¿Ven a los actores más responsables, a los partidos políticos, a los sujetos obligados? ¿Sí ven que hay un cambio en términos culturales, tanto de transparencia como en términos de respeto a las reglas electorales? A ver, sin duda. ¿Por qué nos sentimos a ratos frustrados? Y hay que decirlo con todas sus palabras, nos sentimos frustrados porque sentimos que todo el esfuerzo que se ha hecho, de pronto nos quedamos atorados y no caminamos más allá, porque parecemos el perro que se quiere morder la cola. En efecto, nos hemos quedado a la mitad. Tenemos elecciones creíbles, con instituciones sólidas, tenemos un derecho de acceso a la información sólido también en el país. Sin embargo, pasamos de lo que nos imaginábamos que hacía buena parte de nuestra clase política, porque nada más no lo imaginábamos, porque no teníamos el derecho de acceso a la información, ahora con papeles en mano, decir, era peor de lo que nos imaginábamos el asunto y ahora lo puedo demostrar. Sin embargo, no sucede nada, con muy contadas excepciones. El tema de discusión en el Congreso de la Unión no es menor. Tenemos que crear nuestro sistema de rendición de cuentas efectivo y práctico. De nada sirve la normalidad de la democracia electoral ni del derecho a acceso a la información si no nos tiene un resultado final, que es que nuestra clase política, buena parte de ella, actúe de manera diferente en Pero cuanto no a es recursos también, públicos. Mario Vicente, de pronto normal que en un sistema que se abre y que durante décadas no tuvimos información, nos vamos enterando de en qué gastan los políticos, en qué gastan los diputados. Es decir, ¿no conlleva también la transparencia una, digamos, pérdida de credibilidad de los políticos? Porque pues, antes no sabíamos qué hacían. Ahora que sabemos, nos asusta, pero ya lo sabemos. Sí, claro. ¿No? O sea, es un avance en términos cualitativos. Por supuesto, y los políticos al darse cuenta de esto, ¿no? Empiezan a modificar sus conductas. Recordemos, por ahí en el pasado hubo en las notas de medios que una presidenta del DIF publicaron unas facturas Claro. donde decía festejo de O la... los bubulubus del Congreso, del señor, famosos. claro, ¿no? O sea, pasaban las facturas así. Ahora, ante la transparencia, los medios más enfocados a dar visibilidad a estos actos, pues los políticos tienen que ir cambiando y modificando su conducta, ¿no? Claro. Yo agregaría a esto de transparentar, como ya los están obligando las nuevas legislaturas, el tema de la reelección. ¿Qué tanto este fenómeno también va a venir a modificar la actitud, el comportamiento de los candidatos que hoy están en campaña? Porque serán, digamos que los primeros que tendrán la oportunidad de ser reelectos en el siguiente proceso electoral. ¿Qué tanto puede impactar esto en Yo creo el que ambiente político? el ejercicio de la reelección, aunque ahí coincido mucho con Enrique, es un ejercicio básico de rendición de cuentas. O sea, es la manera más práctica en la que no hay que ser licenciado en ciencias políticas ni abogado. El ciudadano que va y vota, independientemente de lo que se dedique, puede hacer una reflexión de cómo su diputado, su presidente municipal actuó. Sin embargo, la reforma quedó corta porque acabó dejándole la tutela a los partidos políticos. No es un asunto del candidato, pasa forzosamente porque su partido político le dé el palomazo y lo vuelva a... Entonces sigue siendo rehén en buena medida al candidato o diputado electo de la política de su partido en el Congreso del Estado, en el Congreso de la Una Unión. mexicanada, ¿no? Entonces es una reelección a la mitad porque sigue siendo, el político sigue siendo rehén de las decisiones de su partido, porque si no sigue las indicaciones de su partido, pues simplemente no lo proponen otra vez por ese distrito, por esa presidencia municipal y no va a poder reelegirse. Entonces quedó a la mitad, sin embargo, mejor esta mitad que no tener nada. Esperemos que en la siguiente reforma demos el paso definitivo. Oye, Vicente, yo nada más acotaría algo muy rápidamente. Sí, quizá la responsabilidad sigue siendo de los partidos, pero no hay que olvidar que ese candidato ya formó, o ese funcionario ya formó una imagen ante la opinión pública y estamos hablando de candidatos rentables, ¿no? Que mucho lo hemos visto en estos procesos. ¿Qué tan buen papel desempeñó o no? ¿Me conviene? No me conviene. Alguien que esté involucrado en casos de corrupción, Claro no que sé no. qué tanto le convenga al partido volver a Bueno, candidatear. pero ¿no? hemos visto. Pero además le da a los diputados electos en esta elección, a los presidentes municipales, le da una condición diferente frente a su partido político. También ellos podrán decirle, oye, me estás pidiendo esto, pero a mí esto me perjudica mucho en mi términos de distrito. imagen, Sí, es ¿no? una atadura, claro, Sí, es una atadura. entonces sí caminamos. A veces, insisto, Es un nos avance. quedamos medio atorados, pero sí camina el asunto.
Mario. Sí, la reelección tiene sus bondades, además de las que se han dicho, la profesionalización, la continuidad de planes, de programas. A mí me preocupa un asunto, que si hay algunos políticos que con la intención de reelegirse incurran en algunas políticas populistas o que elaboren al término del periodo programas en los que sean regalar dinero, ¿no? Se ha dado, se da, ¿no? Entonces, ahí lo que se requiere es también una parte de corresponsabilidad de la ciudadanía, de estar observando, vigilando y viendo para que se dé ese, a ver, sí hizo una buena gestión, regresó, pero si el ciudadano también se desentiende y al final llega el gobernante con la intención de reelegirse y dice, ahora me saco un programa de 1,000 pesos por cabeza para ayuda de lo que sea, podría, en algunas, lo sabemos, desafortunadamente en nuestro país, hay gente que todavía vende su voto. Vende su voto. Y hay una discusión importante, los 1,000 pesos que me puede dar el político frente a los baches que siguen estando en la calle de mi casa. Esa es la comparación que tendrá que hacer el ciudadano en el próximo proceso electoral. Sí, y es que la tasa de reelección en los países donde la reelección está consolidada, como es el caso de Estados Unidos, es de arriba del 80%. Es decir, el que tiene el dinero del gobierno, el que tiene presupuesto, tiene mayor posibilidad de ganar una elección que el externo que viene a competir. Y se pueden formar cacicazgos en distritos y en municipios que sea muy, muy complicado romper, ¿no? El tiempo se nos agotó. Señores, muchísimas gracias por habernos Belén. acompañado. Un placer Gracias haber a compartido ustedes, con ustedes este programa. Enrique, la invitación para que nos acompañen el próximo martes. El próximo en punto de martes. las 9 de la noche. A las Gracias, 9. muy buenas noches.